El murmullo de la gala empresarial llenaba el salón principal del Hotel Imperial, un edificio de cristal y mármol que se alzaba en el corazón de Ciudad del Sol, la metrópoli más vibrante de la región. Las luces de los candelabros titilaban como estrellas atrapadas, reflejándose en las copas de champán y los vestidos de alta costura que desfilaban por el lugar. Yo, Clara Benítez, llevaba un vestido azul profundo que abrazaba mi figura con elegancia, un diseño que mi esposo, Daniel Salazar, había insistido en que usara. Este color te hace ver poderosa, Clara, perfecta para esta noche, me había dicho días atrás, con esa sonrisa suya, que siempre parecía esconder algo. Pero esa noche no era sobre mí, o eso creía al principio. Era la celebración del ascenso de Daniel al consejo directivo de Novacorp, la empresa tecnológica que habíamos construido juntos desde cero, hace 18 años. Entré al salón con la cabeza en alto, saludando con una sonrisa practicada a los socios, inversionistas y políticos que llenaban el lugar. El aire olía a perfume caro y a ambición. Como cofundadora de Novacorp, mi presencia era esperada, aunque siempre en la sombra de Daniel, el visionario que todos aplaudían. Durante años, había revisado contratos hasta la madrugada, negociado con proveedores en 3 idiomas, y organizado cenas que sellaban acuerdos multimillonarios. Pero en las entrevistas y los titulares, siempre era Daniel Salazar, el genio detrás del éxito. Yo era, a lo sumo, la esposa de apoyo. Antes de continuar, escríbenos desde dónde nos lees. Si esta historia te ha tocado, te invitamos a suscribirte, ya que tenemos muchas historias diarias para ti. Comparte tu opinión sobre esta escena inicial en los comentarios. Caminé entre la multitud, intercambiando saludos con rostros familiares. La senadora López me dio un abrazo efusivo, alabando el éxito de Daniel. Tú debes estar tan orgullosa, Clara, dijo, con un brillo en los ojos que no supe descifrar. Asentí, aunque algo en su tono me hizo fruncir el ceño. Seguí avanzando, buscando a Daniel entre los grupos de ejecutivos que reían y brindaban. Lo encontré cerca del escenario, rodeado de inversionistas extranjeros, su risa resonando como si fuera el dueño del mundo. Su cabello oscuro, ahora salpicado de canas, estaba perfectamente peinado, y su traje a medida lo hacía parecer invencible. Me acerqué, con la intención de unirme a su círculo, pero algo extraño pasó. Los hombres a su alrededor, todos trajeados y con copas en la mano, se cerraron en un muro invisible. Sus hombros se giraron ligeramente, bloqueándome. Daniel siguió hablando, gesticulando con entusiasmo sobre la expansión de Novacorp a mercados asiáticos, sin siquiera notar mi presencia. Daniel, dije, tocando su brazo con suavidad. Él se volvió, y por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos. No era amor ni orgullo, sino una chispa de molestia, tan rápida que casi la pasé por alto. Luego, su rostro se transformó en una sonrisa tensa, la que usaba con los periodistas insistentes. Clara, estás aquí, dijo, con un tono que sonaba más a obligación que a bienvenida. No hubo abrazo, ni un gesto cálido, solo esas palabras secas, como si yo fuera una interrupción. Claro que estoy aquí, respondí, forzando una risa para mantener las apariencias. Es nuestra noche, ¿no? Uno de los inversionistas carraspeó, incómodo, y se excusó para buscar otra copa. Otro miró su reloj, y murmuró algo sobre una llamada. En segundos, el círculo se deshizo, dejándonos solos frente al escenario. Tengo que seguir con los contactos, dijo Daniel, ya buscando a alguien más en la multitud. Estos acuerdos no se cierran solos. Y sin más, se alejó, dejándome allí, como un accesorio olvidado. Sentí un ardor en el pecho, pero lo que vino después fue peor. Mientras me quedaba parada, con la copa de champán temblando en mi mano, escuché un susurro punzante a mis espaldas. Esa es la esposa inútil que no sabe mantenerlo contento. Las palabras cayeron como un balde de agua fría, cada sílaba diseñada para que yo las oyera. Me giré lentamente, buscando al culpable entre los rostros borrosos de la multitud. Nadie me miró directamente, pero las sonrisas falsas y las miradas esquivas me lo confirmaron. Todos lo habían oído. Entonces, otra voz, más baja, agregó, pobrecita, no tiene idea de lo que pasa con Lucía. Mi corazón dio un vuelco. Lucía, la asistente de Daniel, una joven de 20 y tantos con cabello negro azabache, y una ambición que se veía a kilómetros. Había llegado a Novacorp hace apenas 9 meses, siempre pegada a Daniel en reuniones, viajes y emergencias de trabajo.
Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer la copa. Los recuerdos comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas, que había evadido por meses, las noches que Daniel llegaba tarde, oliendo a un perfume que no era el mío, los viajes de trabajo donde yo ya no era bienvenida, los mensajes que él borraba rápidamente de su teléfono. Y luego, como si el destino quisiera rematarme, ella apareció. «Clara, qué gusto verte», dijo Lucía, materializándose a mi lado en un vestido rojo que gritaba confianza. Su sonrisa era afilada, como si supiera exactamente el efecto que tenía. «Creo que hay un malentendido sobre esta gala. Es más bien para socios clave y ejecutivos principales». Su voz era dulzona, pero sus palabras eran un cuchillo. «Soy una socia clave», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Poseo el 22% de Novacorp». Ella alzó una ceja, con una expresión de falsa lástima. «Poseías, querida. Daniel ha estado reorganizando algunas cosas. Deberías hablar con él». Antes de que pudiera responder, 2 guardias de seguridad aparecieron a mi lado. Eran los mismos que me habían saludado con respeto al llegar, pero ahora sus rostros eran de piedra. «Señora Benítez, necesitamos que nos acompañe a la salida», dijo uno de ellos, con un tono que no admitía discusión. Lucía dio un paso atrás, su sonrisa creciendo. «Qué pena, Clara. Parece que no eres bienvenida esta noche». El salón quedó en silencio, todas las miradas sobre mí. Busqué a Daniel con desesperación, pero él estaba al otro lado del salón, inmerso en una conversación, de espaldas a mí, como si no existiera. Los guardias me tomaron suavemente por los brazos, y sentí el peso de la humillación mientras me escoltaban hacia la salida. Cada paso resonaba en el mármol, un eco de mi propia caída. Cuando las puertas giratorias del hotel me escupieron a la noche, el aire fresco golpeó mi rostro como un despertar. Me detuve en las escaleras, mis tacones resonando contra el pavimento. La ciudad seguía su ritmo. Risas de parejas saliendo de restaurantes, el claxon de un taxi impaciente, el brillo de los rascacielos. Pero yo estaba desconectada de todo eso. En mi bolso, entre mi teléfono y un labial, estaba el pequeño estuche que había guardado para esa noche. Lo saqué, mis dedos acariciando el terciopelo. Dentro había un reloj de plata, que había mandado grabar con las coordenadas del lugar donde Daniel y yo nos conocimos, en un café bohemio de Ciudad del Sol, hace 18 años. Iba a dárselo después de su discurso, un gesto para celebrar nuestro éxito. Ahora, la idea me sabía a veneno. «¿Está bien, señora?», preguntó un joven valet que me había saludado al llegar. Su voz era amable, pero sus ojos evitaban los míos, como si supiera que algo estaba roto. «Solo necesitaba aire», mentí, forzando una sonrisa que se sentía como cristal astillado. Él asintió y se alejó, dejándome sola con mis pensamientos. Caminé hacia el estacionamiento, cada paso avivando algo nuevo en mi pecho. No era dolor, ni siquiera rabia, era algo más duro, más afilado. Resolución. Mi auto, un elegante sedán negro, que compré con mi propio dinero antes de casarme, brillaba bajo las luces del garaje. Me senté al volante, pero no arranqué. En el silencio, dejé que la verdad se asentara. Daniel no solo me había traicionado con Lucía, sino que había permitido que me borraran de la historia de Novacorp, la empresa que yo ayudé a construir. Cada artículo, cada entrevista, cada reconocimiento, llevaba su nombre, mientras el mío era reducido a la esposa. Pero eso terminaba esa noche. Saqué mi teléfono y marqué a Laura, mi asesora financiera desde hace una década. «Clara, son las 10 de la noche. ¿Todo bien?», respondió, su voz cargada de preocupación. «Necesito que hagas algo por mí, Laura. Quiero liquidar mi participación en Novacorp, todo el 22%, y congela todas las cuentas conjuntas con Daniel, tarjetas, inversiones, todo». El silencio al otro lado de la línea fue tan pesado que pensé que la llamada se había cortado. «Clara, eso es enorme. ¿Estás segura? ¿Quieres que hagas una cita para discutirlo mañana?» «No, Laura, hazlo ahora. Quiero que esté listo para cuando abran los mercados el lunes». Colgué antes de que pudiera protestar. Luego llamé a nuestra agente de viajes, Mariana, que respondió con voz somnolienta. «Cancela el viaje a Cartagena para nuestro aniversario. Todo. El hotel, los vuelos, las reservas en restaurantes». «Clara, pero ese viaje era especial. ¿Estás segura?» «Muy segura. Envíame la confirmación por correo».
Colgué y miré el estuche del reloj en el asiento del copiloto. Lo tomé, lo abrí, y vi el grabado brillando bajo la luz del garaje. Luego lo tiré al suelo del auto, como si pudiera deshacerme de los últimos 18 años con ese gesto. Mi teléfono comenzó a vibrar. El rostro de Daniel apareció en la pantalla, una foto que tomé en un viaje a la playa, cuando aún creía en nosotros. Dejé que sonara. Una vez, dos, tres. A la cuarta, arranqué el motor y salí del estacionamiento. Que se preguntara dónde estaba, que explicara a Lucía por qué su esposa había desaparecido en la noche. Mientras conducía por las calles, iluminadas de Ciudad del Sol, sentí que dejaba atrás a la Clara que había entrado a esa gala. La mujer que manejaba ahora era alguien que Daniel no conocía, alguien que estaba lista para recuperar lo que era suyo. ¿Qué te pareció este primer capítulo? Escríbenos tu opinión en los comentarios, y si te está gustando la historia, suscríbete para no perderte los siguientes capítulos. ¿Desde dónde nos lees? El motor de mi sedán rugía suavemente, mientras dejaba atrás las luces de neón de Ciudad del Sol. La ciudad, con sus rascacielos que parecían tocar las estrellas, siempre me había parecido un reflejo de nuestras ambiciones, brillantes, inalcanzables, pero frágiles bajo presión. Conducía sin rumbo fijo, las manos apretando el volante como si fuera lo único que me mantenía anclada. Mi teléfono no dejaba de vibrar en el asiento del copiloto, el nombre de Daniel parpadeando en la pantalla, como un recordatorio de la vida que estaba a punto de desmoronar. Al contar las llamadas perdidas, 15 en menos de media hora, sentí una punzada de satisfacción. Que se desesperara, que sintiera aunque fuera por un momento, lo que era estar fuera de control. Apagué el teléfono y lo lancé al fondo de mi bolso. El silencio que llenó el auto fue un alivio, como si hubiera cortado un hilo que me ataba a él. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Los puestos de comida callejera despedían aromas de tacos al pastor y elote asado. Las risas de un grupo de jóvenes saliendo de un bar se colaban por la ventana entreabierta. Pero yo estaba en otro mundo, uno donde cada kilómetro que recorría me alejaba de la Clara que había sido durante 18 años. La esposa perfecta, la socia invisible, la mujer que siempre decía sí, aunque quisiera gritar no. Llegué a nuestra casa, mi casa, me corregí mentalmente, en el exclusivo barrio de Jardines del Alba. La reja automática se abrió con un zumbido, y estacioné frente a la fuente de mármol que Daniel había insistido en instalar porque proyectaba éxito. Apagué el motor y me quedé sentada, mirando la fachada de vidrio y piedra que había sido mi hogar. Las luces del porche estaban apagadas, y la casa parecía un mausoleo. Saqué el estuche del reloj del suelo del auto, lo abrí una vez más y lo cerré con fuerza. No lo quería cerca. Lo guardé en la guantera, como si pudiera encerrar allí los recuerdos de un matrimonio que ahora veía con claridad brutal. Entré a la casa, y el silencio me envolvió como un abrazo frío. Mis tacones resonaban en el suelo de madera pulida, un sonido que en otro momento me habría reconfortado por su familiaridad. Ahora cada paso era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que estaba a punto de ganar. Fui directo a mi estudio, un espacio que Daniel siempre había considerado un capricho innecesario. ¿Para qué necesitas un escritorio si no trabajas fuera de Novacorp?, solía decir, con esa mezcla de condescendencia y desdén que ahora reconocía como su arma favorita. Pero este estudio, con sus estantes llenos de libros de derecho y tecnología, su lámpara de vidrio soplado y mi vieja máquina de escribir, era mi refugio. Aquí había revisado contratos que salvaron a Novacorp de la quiebra en 2010. Aquí había planeado estrategias que Daniel presentaba como suyas en las juntas. Aquí iba a empezar a reconstruirme. Me senté frente al escritorio y abrí mi laptop. La pantalla se iluminó, mostrando una carpeta titulada Archivos Novacorp. Durante años, había guardado copias de cada documento importante, los estatutos de la empresa, los contratos de inversión, las actas de las juntas donde mi firma aparecía como cofundadora. Daniel podía reescribir la historia en las entrevistas, pero el papel no mentía. Saqué mi teléfono, ahora en modo silencioso, y comencé a fotografiar cada página relevante. El acta de constitución de 2007, donde mi nombre estaba junto al de Daniel como inversionista inicial. El préstamo que firmé en 2012, cuando puse mi herencia como garantía para financiar la expansión de Novacorp a Brasil. Cada foto era una prueba, un ladrillo en el muro que estaba construyendo para protegerme. A las 11 de la noche, llamé a Laura otra vez. Clara, ¿estás segura de que no quieres esperar hasta mañana? Esto es irrevocable, dijo, su voz cargada de preocupación.
No hay nada que pensar, Laura. Quiero que el lunes, a primera hora, mi participación esté liquidada, y asegúrate de que las cuentas conjuntas estén congeladas antes de que Daniel pueda mover un centavo. Colgué antes de que pudiera insistir. Luego abrí mi correo y redacté un mensaje para el consejo directivo de Novacorp. Era breve, frío, profesional. Clara Benítez notifica la liquidación inmediata de su participación del 22% en Novacorp y la terminación de todas las obligaciones financieras conjuntas con Daniel Salazar. Mi dedo tembló sobre el botón de enviar, pero solo por un segundo. Clic, enviado. El sonido del teclado fue como un martillo, sellando mi decisión. ¿Qué te está pareciendo la historia de Clara? Escríbenos en los comentarios tu opinión y dinos desde dónde nos lees. Si esta narrativa te está atrapando, suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Queremos saber qué piensas de este giro. El teléfono empezó a vibrar de nuevo. Daniel, 18 llamadas perdidas ahora. Luego un mensaje. Clara, ¿qué demonios hiciste? Llama ya. Borré el mensaje sin responder. Otro llegó segundos después. Esto es una locura. No puedes destruir todo por un berrinche. Borré ese también. Cada notificación era como una chispa, alimentando el fuego que crecía dentro de mí. No era un berrinche, era justicia. Caminé hacia la cocina, mis pasos resonando en la casa vacía. Me preparé un té de manzanilla, el aroma cálido llenando el aire, un contraste con la furia que burbujeaba en mi pecho. Mientras el vapor subía de la taza, pensé en los últimos 18 años. Recordé el día que conocí a Daniel, en ese café bohemio donde él, un ingeniero lleno de sueños, me convenció de que juntos podíamos cambiar el mundo. Yo era abogada, recién graduada, con una herencia que podía haberme dado una vida cómoda sin riesgos, pero creí en él. Invertí mi dinero, mi tiempo, mi alma en Novacorp. Organicé cenas con inversionistas, redacté contratos en inglés y portugués, convencí a clientes que dudaban de un emprendedor sin experiencia. Y cuando la empresa creció, cuando los titulares comenzaron a hablar del genio de Daniel Salazar, yo acepté mi lugar en las sombras, porque lo amaba, porque creía que éramos un equipo. Pero no éramos un equipo. Él lo había dejado claro esa noche, y Lucía lo había rematado. Me llevé la taza a los labios, el calor del té quemándome la lengua, y dejé que el dolor físico me anclara al presente. No iba a derrumbarme, no iba a ser la esposa inútil que ellos querían que fuera. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Miré el reloj. Medianoche. ¿Quién podía ser a esta hora? Caminé hacia la puerta, el corazón latiendo con fuerza. A través de la mirilla, vi a Daniel, despeinado, con la camisa desabrochada y los ojos rojos. Golpeó la puerta con el puño. Clara, abre, tenemos que hablar. Su voz era una mezcla de furia y pánico, una combinación que nunca había oído en él. No abrí, en cambio me apoyé contra la puerta, sintiendo la madera fría contra mi espalda. Vete, Daniel, dije, lo bastante alto para que me oyera. No hay nada que hablar. Clara, por favor. ¿Qué hiciste con las cuentas? El banco me llamó. Esto es una locura. Su voz se quebró, y por un momento, sentí una punzada de lástima, pero solo por un momento. Recordé la mirada de Lucía, su sonrisa cruel, la forma en que Daniel me ignoró frente a todos. La lástima se desvaneció. Vete, repetí, más firme, hablaremos con abogados. Del otro lado, hubo silencio, luego el sonido de pasos alejándose. Me quedé allí, escuchando el eco de su partida, hasta que la casa volvió a sumirse en el silencio. Regresé a mi estudio, y saqué una caja de documentos que había guardado en el fondo del armario. Eran recuerdos de mi vida antes de Daniel, fotos de mi graduación en la Facultad de Derecho, un diploma con honores, cartas de mi abuela que me recordaban que yo era imparable. También había un cuaderno viejo, lleno de ideas para un bufete propio que nunca abrí, porque Daniel me convenció de que Novacorp era nuestro sueño. Hojeé las páginas, las palabras garabateadas con tinta azul, y sentí una chispa de algo que había olvidado: ambición propia. A la 1 de la madrugada, llamé a mi mejor amiga, Andrea, una abogada penalista que nunca tuvo miedo de decir las cosas como eran. Clara, ¿qué pasa? Es tardísimo, respondió, su voz alerta a pesar de la hora. Daniel tiene una amante. Me humillaron en la gala de Novacorp, y acabo de liquidar mi parte de la empresa. También congelé todas nuestras cuentas. El silencio al otro lado fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Dios mío, Clara, ¿estás bien? ¿Dónde estás?
en casa, y estoy, no sé si bien, pero despierta, por primera vez en años. Andrea suspiró, y pude imaginarla pasándose la mano por el cabello, como hacía cuando estaba procesando algo grande. Bien, mañana a primera hora voy para allá. Vamos a planear esto como si fuera un caso en la corte. Nadie te va a pisotear. ¿Entendiste? Sonreí, aunque ella no podía verme. Entendido. Colgué y me quedé mirando el cuaderno. En una página en blanco, escribí una sola palabra: libertad. Era más que un deseo. Era una promesa. A las 2 de la madrugada, me metí en la cama, pero no dormí. Mi mente era un torbellino de recuerdos y planes. Recordé a mi abuela, una mujer que levantó sola a 3 hijos después de quedar viuda, y que siempre me decía: Clara, tu valor no depende de nadie más que de ti. Por primera vez, entendí lo que quería decir. Cuando el amanecer tiñó el cielo de rosa, me levanté, me puse una bata, y me preparé un café. El aroma llenó la cocina, y con él, una certeza: la Clara que había sido durante 18 años estaba muerta. La mujer que tomaba ese café era alguien nueva, alguien que no iba a pedir permiso para ser vista. ¿Qué piensas del coraje de Clara? Comparte tu opinión en los comentarios, y dinos desde dónde nos lees. Si esta historia te está inspirando, suscríbete para seguir el viaje de Clara. No te pierdas lo que viene. El sol apenas despuntaba sobre Ciudad del Sol, cuando el timbre de la casa sonó con insistencia. Eran las 6 de la mañana, y el aroma del café recién hecho aún flotaba en la cocina. Me ajusté la bata, y caminé hacia la puerta, con el corazón latiendo fuerte, anticipando otra visita de Daniel. Pero al abrir, me encontré con Andrea, mi mejor amiga, con una bolsa de pan dulce en una mano, y una carpeta bajo el brazo. Su cabello rizado estaba recogido en un moño desordenado, y sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y determinación. Clara, no iba a esperar a que abrieras la cafetería de la esquina para hablar de esto, dijo, entrando sin esperar invitación. Dejó la bolsa sobre la mesa de la cocina, y me abrazó con fuerza. Su perfume a lavanda me trajo recuerdos de nuestras noches de universidad, cuando planeábamos conquistar el mundo. Dime que no estás bromeando con lo de liquidar tu parte de Nova Corp, porque si es verdad, esto es una guerra, y yo estoy lista para pelear contigo. Sonreí, aunque el peso de la noche anterior aún me apretaba el pecho. No es una broma, Andrea. Anoche lo decidí. Se acabó. Mientras preparaba otra taza de café, le conté todo: la humillación en la gala, las palabras de Lucía, la indiferencia de Daniel, y cómo había dado instrucciones a Laura para desmantelar mi vínculo financiero con él. Andrea escuchó en silencio, sus dedos tamborileando sobre la mesa, un hábito que tenía cuando estaba procesando algo grande. Clara, esto es enorme, pero también es arriesgado. Daniel no se va a quedar de brazos cruzados, y Nova Corp, bueno, el consejo directivo debe estar en pánico. Sacó un cuaderno de su carpeta, y empezó a garabatear. Vamos a necesitar un plan, legal, financiero, emocional, todo, y voy a revisar cada documento que tengas para asegurarme de que no te jodan en el proceso. Asentí, agradecida por su pragmatismo. Mientras ella organizaba su estrategia, mi mente volvió a la gala. Recordé la forma en que los socios me miraron, como si fuera una reliquia que había perdido su utilidad. Pero había algo más que no podía sacudirme, una conversación que había overheard antes de que todo se derrumbara. 2 inversionistas, hablando en voz baja cerca de la barra, mencionaron un proyecto secreto que Daniel estaba empujando sin consultarme. Algo sobre una alianza con una empresa asiática que podría cambiar el rumbo de Nova Corp. En ese momento, lo ignoré, pensando que eran rumores. Ahora, me preguntaba si ese proyecto era otra pieza del rompecabezas que Daniel había ocultado. El teléfono de la casa sonó, sacándome de mis pensamientos. Miré la pantalla, un número desconocido. No contestes, dijo Andrea, sin levantar la vista de su cuaderno. Es probable que sea algún periodista oliendo el escándalo. O peor, alguien de Nova Corp. Pero la curiosidad pudo conmigo. Descolgué. Clara Benítez, dijo una voz masculina, suave pero profesional. Soy Diego Vargas, del consejo directivo. Necesitamos hablar, urgentemente. Mi estómago se apretó. Diego era uno de los socios más antiguos de Nova Corp, alguien que siempre me había tratado con respeto, pero cuya lealtad estaba con Daniel. No hay nada que discutir, Diego. Mi decisión está tomada. La liquidación de mi participación es legal, y está en marcha. Hablé con firmeza, aunque mi pulso se aceleraba.
Clara, esto no es solo sobre tu participación. Hay complicaciones. El mercado está reaccionando mal. Las acciones cayeron un 3% en la preapertura, y los inversionistas están nerviosos. Podemos evitar un desastre si hablas con nosotros. Su tono era conciliador, pero había un trasfondo de urgencia que no me gustó. Eso es problema de Daniel, no mío, respondí. Hablen con él, o con Lucía, ya que parece ser la nueva voz de la empresa. Colgué antes de que pudiera replicar. Andrea alzó una ceja, impresionada. Esa es la Clara que recuerdo de la facultad, dijo, con una sonrisa. La que no dejaba que nadie la pasara por encima. Pero ten cuidado, amiga, esto va a ponerse feo. ¿Qué te parece la determinación de Clara? Escríbenos en los comentarios desde donde nos lees y comparte tu opinión. Si esta historia te está atrapando, suscríbete para no perderte los próximos capítulos. Queremos saber qué piensas. Pasé el resto de la mañana revisando documentos con Andrea. Cada archivo que abríamos era una capa más de la verdad que había ignorado durante años. Encontramos un contrato de 2019 donde Daniel había reducido mi rol oficial en Nova Corp, relegándome a consultora externa sin mi consentimiento explícito. Esto es ilegal, dijo Andrea, marcando la página con un resaltador rojo. No pueden cambiar tu estatus sin tu firma. Esto nos da una ventaja enorme si decides pelear en la corte. No quiero pelear por Nova Corp, dije, sorprendiéndome a mí misma. Quiero salir de ahí, pero quiero que paguen por lo que me hicieron. Andrea asintió, entendiendo. Entonces vamos a asegurarnos de que paguen caro. A mediodía, mi hermana menor, Camila, llegó sin avisar. Entró como un torbellino, su bolso colgando de un hombro y su rostro lleno de preocupación. Clara, ¿qué está pasando? Daniel me llamó. Está histérico. Dice que estás destruyendo la empresa por una rabieta. Su voz temblaba, pero había algo más en sus ojos. Duda. Camila siempre había idolatrado a Daniel, viéndolo como el cuñado perfecto, el hombre que nos dio estabilidad. Me senté frente a ella en la sala, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Camila, anoche Daniel permitió que su amante me humillara frente a 200 invitados. Me llamó inútil. Dejó que me sacaran de la gala como si fuera una intrusa. ¿Eso te parece una rabieta? Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo sabía, Clara. Pensé, él dijo que estabas exagerando, que era un malentendido. Sacudí la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. No es un malentendido, es una traición, y no solo a mí, sino a todo lo que construí con él. Camila se quedó en silencio, mirando el suelo. Luego en voz baja, dijo, mamá también está preocupada. Dice que deberías hablar con Daniel, arreglar las cosas. La mención de mi madre me dolió más de lo que esperaba. Ella siempre había visto mi matrimonio como un logro, como si casarme con Daniel fuera mi mayor éxito. Pero no dije nada, solo tomé la mano de Camila y apreté suavemente. Voy a estar bien, pero necesito que confíes en mí. Esto no es un capricho, es mi vida. Después de que Camila se fue, Andrea y yo seguimos trabajando. A las 3 de la tarde, recibí un correo de Laura. Liquidación en proceso. Las cuentas conjuntas están congeladas. Las acciones de Nova Corp cayeron un 5% al mediodía. Daniel intentó acceder a las cuentas esta mañana, pero fue bloqueado. Te mantendré informada. Sonreí, aunque la satisfacción era agridulce. Cada paso que daba me alejaba más de Daniel, pero también de la vida que había conocido. Entonces, sonó mi teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Clara, soy Lucía. Espero que estés más calmada hoy. Podemos hablar y aclarar este malentendido. Sería una pena que todo esto afectara tu futuro. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Mi futuro? Como si ella tuviera algún derecho a opinar sobre él. Tomé una captura de pantalla y la guardé en mi carpeta de evidencia. Luego respondí, no hay malentendido, Lucía, y mi futuro no es tu preocupación. A partir de ahora, soy Clara Benítez, no la esposa de nadie. El resto del día lo pasé organizando mi contraataque. Llamé a un abogado especializado en derecho corporativo, Ricardo Méndez, recomendado por Andrea. Clara, lo que me cuentas es un caso sólido, dijo después de revisar los documentos que le envié. No solo tienes derecho a liquidar tu participación, sino que podrías demandar por la manipulación de tu rol en la empresa. Pero prepárate, Daniel va a pelear sucio. Que lo haga, respondí. Estoy lista. Colgué y miré por la ventana. El jardín, con sus bugambillas en flor y el césped perfectamente cortado, parecía pertenecer a otra persona. Recordé las tardes que pasaba cuidándolo, mientras Daniel estaba trabajando tarde.
Ahora veía esas horas como otro sacrificio que había hecho por él, sin recibir nada a cambio. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, un plato de ensalada y un vaso de vino tinto, sentí una calma extraña. No era felicidad, aún no, era claridad. Por primera vez en años, veía mi vida sin el filtro de Daniel, y aunque el camino adelante era incierto, también era mío. Me fui a la cama con una certeza: la Clara que despertaría mañana sería más fuerte que la que se había dormido llorando tantas noches. ¿Qué opinas de la fuerza que Clara está encontrando? Comparte tu opinión en los comentarios, y dinos desde dónde nos lees. Si esta historia te está inspirando, suscríbete para seguir el viaje de Clara. No te pierdas lo que viene. El lunes por la mañana, el aire en Ciudad del Sol olía a lluvia inminente. Las nubes grises se arremolinaban sobre los rascacielos, reflejando el torbellino que sentía en mi interior. Me vestí con cuidado, un traje sastre negro, sencillo pero impecable, que me hacía sentir como si estuviera poniéndome una armadura. Mientras me miraba en el espejo, cepillando mi cabello castaño, que ahora llevaba suelto, sin las apretadas trenzas que Daniel prefería, me di cuenta de que no estaba nerviosa. Estaba lista. Hoy no era la esposa de nadie. Era Clara Benítez, cofundadora de Nova Corp, y estaba a punto de entrar a una sala de juntas que había ayudado a construir. Conduje hasta la torre de Nova Corp, un edificio de vidrio que brillaba incluso bajo el cielo encapotado. El vestíbulo estaba lleno de empleados, que corrían de un lado a otro, sus rostros tensos. El rumor del desplome de las acciones debía haber llegado a todos. Al pasar por la recepción, la joven en el mostrador, Sofía, me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. «Señora Benítez, no sabía que vendría hoy», dijo, su voz apenas un susurro. «No soy señora Sofía, solo Clara, y estoy aquí por asuntos de la empresa», respondí, con una sonrisa que esperaba fuera tranquilizadora. Ella asintió, pero sus ojos seguían nerviosos, como si temiera ser testigo de algo que no debería. Subí al piso 28, donde estaba la sala de juntas principal. Las puertas de caoba se alzaban frente a mí, y por un momento, recordé la primera vez que entré allí, hace 15 años. Daniel y yo éramos un equipo entonces, sentados codo a codo, presentando nuestro plan para convencer a los primeros cinistas. Yo había preparado cada diapositiva, cada proyección financiera, mientras él hablaba con esa pasión que lo hacía brillar. Ahora, esas puertas representaban algo diferente, el campo de batalla donde iba a reclamar lo que era mío. Entré sin tocar. La sala estaba llena, los 7 miembros del consejo directivo, sentados alrededor de la mesa de mármol, con expresiones que iban desde la incomodidad hasta el pánico. Diego Vargas, el que me había llamado ayer, me dio un asentimiento tenso. Al lado de la ventana, mirando la ciudad, estaba Daniel. Su traje estaba arrugado, y las ojeras bajo sus ojos lo hacían parecer más viejo de lo que era. Lucía estaba allí también, en un traje azul eléctrico, apoyada contra la pared como si quisiera desaparecer. Sus ojos evitaban los míos, pero no podía ocultar el nerviosismo en su postura. «Clara», dijo Daniel, girándose hacia mí. Su voz era un intento de autoridad, pero se quebró en mi nombre. «No puedes hacer esto. Estás destruyendo todo lo que construimos». Me senté en mi silla habitual, la que había ocupado en innumerables reuniones, y desplegué una carpeta con documentos. «Buenos días, señores, señora Torres», dije, saludando al consejo con calma. «Gracias por reunirse con tan poca antelación. No estoy aquí para negociar, estoy aquí para informarles que mi liquidación del 22% de Nova Corp está en marcha, conforme a los estatutos de la empresa. Todo es legal y está documentado». Diego carraspeó. «Clara, entendemos tu posición, pero las acciones han caído un 7% esta mañana. Los inversionistas están retirando su apoyo. Si sigues adelante, la empresa podría colapsar». «No es mi responsabilidad salvar a Nova Corp de las decisiones de su director», respondí, mirando directamente a Daniel. «Durante 18 años, aporté capital, contactos y estrategias que construyeron esta empresa. Mi nombre está en los documentos fundacionales, en los préstamos, en los contratos, pero parece que eso se olvidó en el camino». Daniel dio un paso hacia mí, su rostro enrojecido. «¿Crees que puedes destruir todo por una rabieta? Esto es una locura, Clara. Piensa en lo que estás haciendo». Su voz resonó en la sala, haciendo que varios miembros del consejo se removieran en sus asientos. «No es una rabieta, Daniel», dije, mi voz fría como el mármol de la mesa. Saqué un documento de mi carpeta, y lo deslicé hacia el centro. «Este es el acta de constitución de Nova Corp, 2007,
Mi firma está junto a la tuya como cofundadora. Este es el contrato de préstamo de 2012 Birchin, donde puse mi herencia como garantía. Y estos, saqué una pila de papeles, son registros de mis aportaciones financieras, 18 millones de pesos en inversiones directas, sin contar mi trabajo no remunerado. ¿Quieres hablar de destruir? Hablemos de cómo permitiste que me llamaran inútil frente a tus socios. La sala quedó en silencio. Lucía se movió incómoda, sus tacones haciendo un leve clic contra el suelo. Daniel abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Finalmente, la señora Torres, la única mujer en el consejo, habló. Clara, lo que estás presentando es significativo. ¿Pero qué buscas con esto? ¿Una compensación? ¿Un nuevo acuerdo? No quiero acuerdos, dije, sosteniendo su mirada. Quiero justicia. He devuelto mi participación, porque no voy a seguir siendo parte de una empresa que me borra. Nova Corp tendrá que reestructurarse sin mí, y sugiero que consideren un cambio de liderazgo si quieren sobrevivir. Mis ojos se desviaron hacia Lucía, que palideció visiblemente. ¿Qué te parece el enfrentamiento de Clara en la sala de juntas? Escríbenos en los comentarios desde donde nos lees, y comparte tu opinión. Si esta historia te está emocionando, suscríbete para no perderte los próximos capítulos. Queremos saber qué piensas de este momento. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Un hombre joven, de unos 30 años, entró con una expresión de urgencia. Era Tomás Rivera, el jefe de desarrollo de productos, alguien con quien había trabajado en los primeros años de Nova Corp. Clara, disculpa la interrupción, pero necesito hablar contigo. Ahora, su voz era firme, pero había un brillo de complicidad en sus ojos. Tomás, estamos en una reunión crítica, dijo Daniel irritado, pero Tomás lo ignoró, y se acercó a mí, bajando la voz. Es sobre el proyecto Aurora. Hay cosas que no te han contado, y creo que necesitas saberlas antes de que sigas con esto. El proyecto Aurora. El nombre me golpeó como un recuerdo lejano. Era la alianza asiática que había oído mencionar en la gala, el proyecto secreto de Daniel. Me puse de pie, ignorando las miradas del consejo. Hablaremos afuera, Tomás. Mientras salíamos, sentí los ojos de Daniel clavados en mi espalda, pero no miré atrás. En el pasillo, Tomás me llevó a una esquina apartada. Su rostro estaba tenso, y sus manos temblaban ligeramente. Clara, no sé cómo decir esto, pero Aurora no es solo una alianza comercial. Daniel ha estado negociando la venta de una parte de Nova Corp a una empresa china, sin informar al consejo, y hay rumores de que planea usar el dinero para crear una nueva empresa. Con Lucía, mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué estás diciendo, Tomás? Daniel está vendiendo Nova Corp a mis espaldas. No del todo, pero está desviando activos clave. Encontré documentos en el servidor que no deberían estar allí. Contratos preliminares, transferencias de propiedad intelectual. Tu nombre no aparece en nada, pero sé que fuiste tú quien desarrolló las patentes principales hace años. Sus palabras eran como un puñetazo. Las patentes de software que había diseñado en los inicios de Nova Corp eran el corazón de la empresa. Si Daniel las estaba transfiriendo, estaba robando mi legado. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Mi voz baja, pero firme. Tomás respiró hondo, porque siempre me trataste con respeto. Clara, cuando era un ingeniero novato, tú me diste una oportunidad. Daniel me habría despedido hace años si no fuera por ti, y no puedo quedarme callado mientras te borran de esto. Sentí una mezcla de gratitud y furia. Necesito esos documentos, Tomás, y quiero que te prepares para hablar con mi abogada. Él asintió, prometiendo enviarme todo esa misma tarde. Mientras volvía a la sala de juntas, mi mente era un torbellino. No solo estaba enfrentando la traición personal de Daniel, sino una traición profesional, que podía cambiarlo todo. Cuando regresé, Daniel estaba hablando con el consejo, su voz alta y desesperada. Clara está actuando por despecho. Podemos resolver esto si ella recapacita. Pero al verme entrar, se calló. Me senté de nuevo, mi mirada fija en él. No estoy aquí por despecho, Daniel. Estoy aquí por lo que es mío. Y si crees que puedes seguir jugando con los activos de Nova Corp sin consecuencias, estás muy equivocado. No dije más, pero la amenaza implícita quedó flotando en el aire. Lucía se movió incómoda, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Salí de la sala de juntas con la cabeza en alto, sintiendo el peso de cada mirada. Las puertas de caoba se cerraron detrás de mí, y mientras el ascensor descendía, sentí algo nuevo: poder. No el poder que viene de la riqueza o el estatus, sino el que nace de saber exactamente quién eres
y lo que vales. Daniel podía tener sus aliados, su carisma, su nueva amante, pero yo tenía la verdad, y estaba lista para usarla. ¿Qué opinas del giro con el proyecto Aurora? Comparte tu opinión en los comentarios, y dinos desde dónde nos lees. Si esta historia te está atrapando, suscríbete para seguir el viaje de Clara. No te pierdas lo que viene. La lluvia golpeaba las ventanas de mi casa en Jardines del Alba, un tamborileo constante, que parecía marcar el ritmo de mi nueva realidad. Era lunes por la tarde, y el cielo de Ciudad del Sol se había oscurecido, como si reflejara la tormenta que se avecinaba en mi vida. Me senté en mi estudio, rodeada de pilas de documentos, y el aroma a papel viejo que emanaba de las carpetas abiertas. Mi laptop estaba encendida, mostrando un correo de Tomás Rivera con los archivos prometidos, contratos preliminares del proyecto Aurora, transferencias de propiedad intelectual, y un memorándum interno que confirmaba lo que él me había dicho. Daniel estaba planeando vender activos clave de Novacorp, mi legado, para financiar una nueva empresa con Lucía. Cada palabra en esos documentos era una puñalada, pero también combustible para el fuego que crecía dentro de mí. Llamé a Ricardo Méndez, mi abogado, y le envié los archivos. Clara, esto es dinamita, dijo después de revisarlos. Su voz, normalmente calmada, vibraba con entusiasmo. Si estos documentos son auténticos, Daniel no solo violó los estatutos de Novacorp, sino que podría enfrentar cargos por fraude. Pero necesitamos pruebas sólidas de que tú eres la autora de esas patentes. ¿Tienes algo que lo demuestre? Todo, respondí. Guardé cada borrador, cada correo, cada nota de las reuniones donde desarrollé esas ideas. Está todo en mi archivo personal. Colgué y me puse a trabajar, revisando discos duros y cajas de almacenamiento. Encontré un cuaderno de 2008, lleno de diagramas y notas escritas a mano sobre el software, que se convirtió en la base de Novacorp. Mis iniciales estaban en cada página, junto con fechas y comentarios que detallaban el proceso. Era más que evidencia. Era la prueba de que yo había sido el cerebro detrás del éxito que Daniel reclamaba como suyo. Mientras organizaba los documentos, mi mente retrocedió a una noche de hace 10 años. Estábamos en nuestra primera oficina, un espacio pequeño y desordenado en el centro de Ciudad del Sol. Daniel y yo trabajábamos hasta la madrugada, rodeados de vasos de café vacíos y papeles esparcidos. Yo había estado programando una solución para un problema técnico que amenazaba con hundir nuestro primer contrato grande. Clara, eres un genio, me dijo entonces, besándome la frente con una sonrisa que me hizo sentir invencible. Esa noche, creí que éramos un equipo. Ahora, viendo esas notas en mi cuaderno, me di cuenta de que siempre había sido yo quien resolvía los problemas, mientras él tomaba el crédito. El timbre sonó, sacándome de mis recuerdos. Miré el reloj. Las 6 de la tarde. Era Andrea, con una botella de vino, y una expresión que decía que no aceptaría un estoy bien como respuesta. «Necesitas un descanso, Clara», dijo, entrando y dejando la botella en la mesa de la cocina. «No puedes pelear esta guerra si estás agotada». «No estoy agotada», mentí, aunque el peso en mis hombros decía lo contrario. Abrí la botella y serví 2 copas. El vino tinto olía a cerezas y roble, un aroma que me recordó las noches en que Daniel y yo brindábamos por cada nuevo contrato. Ahora ese recuerdo era amargo. «Andrea, ¿alguna vez te has sentido como si hubieras vivido la vida de alguien más?» Ella me miró, sus ojos oscuros llenos de comprensión. «Cuando me divorcié de Marcos, sí, pasé años siendo la esposa del doctor, organizando su vida, criando a los niños, mientras mis sueños de ser fiscal quedaban en pausa. Pero tú, Clara, estás rompiendo ese molde. Lo que estás haciendo es valiente». Sus palabras me golpearon con fuerza. «Valiente». Nunca me había visto así. Siempre pensé que mi fuerza estaba en apoyar a Daniel, en ser la roca detrás de su éxito. Pero ahora, esa fuerza era mía, y la estaba usando para reconstruirme. «Gracias, Andrea, pero no sé si estoy lista para lo que viene. Daniel va a pelear sucio. Y Lucía, ella no va a quedarse de brazos cruzados». «Que peleen», dijo Andrea, levantando su copa. «Tú tienes la verdad de tu lado, y a mí». Brindamos, y por un momento, el peso en mi pecho se aligeró. ¿Qué te está pareciendo el coraje de Clara para enfrentar esta batalla? Escríbenos en los comentarios desde donde nos lees, y comparte tu opinión. Si esta historia te está inspirando, suscríbete para no perderte los próximos capítulos. Queremos saber qué piensas. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo,
Recibí un correo de Laura. Clara, la liquidación se completó. Tu 22% de Nova Corp se vendió por 20 millones de pesos. El dinero está en una cuenta segura a tu nombre. Las cuentas conjuntas están congeladas, y Daniel intentó acceder a ellas 3 veces hoy. El banco lo rechazó. Te llamo mañana para los detalles. Cerré la laptop y dejé que la noticia se asentara. 20 millones. No era solo dinero, era mi libertad, mi salida de una vida que me había atrapado. Pero la libertad vino con un nuevo desafío. Al día siguiente, me reuní con Ricardo en su oficina, un espacio elegante en el centro de la ciudad con vistas al río. Me mostró los documentos de Aurora, que Tomás me había enviado. Esto es grave, Clara. Si Daniel está transfiriendo activos sin autorización, podemos demandar por malversación. Pero hay un riesgo. Si expones esto, Nova Corp podría colapsar por completo. ¿Estás dispuesta a ir tan lejos? Dudé por un momento. Nova Corp no era solo la empresa de Daniel. Era mi creación también. Cada línea de código, cada estrategia, llevaba mi huella, pero luego recordé la voz de Lucía, su sonrisa cruel, y la indiferencia de Daniel en la gala. Sí, dije finalmente, quiero que paguen por lo que hicieron, pero también quiero proteger lo que construí. Podemos demandar sin destruir la empresa. Ricardo asintió. Podemos exigir una auditoría completa y congelar las transferencias hasta que se investigue. Pero necesitarás aliados en el consejo. Diego Vargas parece estar de tu lado, pero los demás están con Daniel por conveniencia. Necesitamos algo más. Ese algo llegó esa misma tarde, en forma de una llamada inesperada. Era Sofía, la recepcionista de Nova Corp. Su voz temblaba al hablar. Señora, Clara, perdón por llamarla. No sé si debería estar haciendo esto, pero escuché algo que creo que necesita saber. Lucía ha estado reuniéndose con los inversionistas asiáticos en privado. Dicen que ella será la cara de la nueva empresa que Daniel quiere formar. Y están usando su nombre, Clara, diciendo que tú aprobaste todo. Mi sangre se heló. Mi nombre. ¿Cómo sabes esto, Sofía? Porque yo organizo sus agendas. Vi los correos. No quería quedarme callada. Usted siempre fue amable conmigo, y no me parece justo lo que le están haciendo. Su voz se quebró, y supe que estaba arriesgando su trabajo al contarme esto. Gracias, Sofía. Envíame todo lo que tengas. Y no te preocupes. Esto queda entre nosotras. Colgué y sentí una oleada de gratitud, mezclada con rabia. Lucía y Daniel no solo me habían traicionado, estaban usando mi reputación para avanzar en sus planes. Pero también sentí algo nuevo. Aliados. Tomás, Sofía, Andrea, Ricardo. Por primera vez, no estaba sola. Esa noche, mientras revisaba los correos que Sofía me envió, me detuve en uno que Lucía había enviado a un inversionista chino. Clara Benítez apoya plenamente el proyecto Aurora y estará involucrada en la transición. Mentira tras mentira. Guardé el correo en mi carpeta de evidencia, junto con una nota. Esto termina ahora. Me fui a la cama con una certeza. La guerra apenas comenzaba, pero yo no era la misma Clara que había entrado a esa gala. La mujer que dormía bajo esas sábanas era una luchadora, y no iba a detenerse hasta recuperar cada pedazo de lo que le habían robado. ¿Qué opinas del nuevo giro con Sofía y el proyecto Aurora? Comparte tu opinión en los comentarios, y dinos desde dónde nos lees. Si esta historia te está emocionando, suscríbete para seguir el viaje de Clara. No te pierdas lo que viene. La mañana del martes amaneció con un sol tímido, que apenas atravesaba las cortinas de mi estudio. El aroma a café recién hecho llenaba la casa, pero no podía disipar la tensión que se había instalado en mi cuerpo. Los últimos días habían sido un torbellino: la liquidación de mi participación en Nova Corp, los documentos de Aurora, la traición de Daniel y Lucía. Cada paso que daba me acercaba más a la mujer que quería ser, pero también me enfrentaba a un camino lleno de incertidumbre. Mientras revisaba los correos que Sofía me había enviado, mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo, mi abogado. Reunión con el Consejo de Nova Corp, hoy a las 10. Diego Vargas insiste en que estés. Esto puede ser grande. Prepárate. Me vestí con un traje gris perla, elegante pero sobrio, y me miré al espejo. Mis ojos, antes opacados por la rutina de complacer a Daniel, ahora tenían un brillo nuevo, como el de alguien que ha encontrado un propósito. Recogí mi cabello en un moño bajo, un gesto que me recordaba a mi abuela, quien siempre decía: Clara, cuando enfrentes una tormenta, mantén la cabeza en alto y los pies firmes. Hoy, iba a necesitar toda esa fuerza. Llegué a la torre de Nova Corp a las 9:45. El vestíbulo estaba más tranquilo que ayer, pero la tensión flotaba en el aire como una corriente eléctrica. Sofía en la recepción
Me dio una sonrisa nerviosa. Clara, buena suerte hoy, susurró, pasándome una tarjeta de acceso. Gracias, Sofía, respondí, apretando su mano por un segundo. Su apoyo, aunque pequeño, era una chispa de calidez en un mundo que se sentía cada vez más frío. En la sala de juntas, el ambiente era opresivo. Los miembros del consejo estaban sentados, sus rostros tensos, hojeando documentos con expresiones de preocupación. Diego Vargas me saludó con un asentimiento, pero los demás evitaban mi mirada. Daniel estaba al final de la mesa, con un traje impecable, pero el rostro demacrado. Lucía no estaba presente, lo que me sorprendió, pero no dije nada. Me senté en mi silla, la carpeta con mis pruebas frente a mí, lista para lo que viniera. Clara. Gracias por venir, empezó Diego. Su voz calmada pero firme. Hemos revisado tu notificación de liquidación y los documentos que enviaste ayer. Hay preocupaciones graves sobre el proyecto Aurora. Necesitamos claridad antes de que esto se salga de control. Antes de que pudiera responder, Daniel se inclinó hacia adelante. Su voz cortante. Esto es una cacería de brujas, Diego. Clara está usando su posición para desestabilizar la empresa por motivos personales. No hay nada irregular en Aurora. Es un proyecto estratégico, y ella lo sabe. Lo miré directamente, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi voz firme. Si es tan estratégico, Daniel, ¿por qué no se informó al consejo? ¿Por qué mi nombre aparece en correos como si hubiera aprobado una venta de activos que nunca autoricé? Saqué los documentos que Sofía me había enviado y los puse sobre la mesa. Estos correos muestran que planeas transferir las patentes de Nova Corp a una nueva empresa, patentes que yo desarrollé. ¿Quieres explicar eso? La sala quedó en silencio. Daniel palideció, y por primera vez, vi un destello de pánico en sus ojos. Eso es, una tergiversación. Esos documentos no son oficiales, son borradores que usan mi nombre sin mi consentimiento, repliqué, y tengo pruebas de mi autoría en esas patentes, cuadernos, correos, borradores fechados desde 2008, todo está documentado. Saqué mi cuaderno de notas, abierto en una página llena de diagramas, y lo pasé a Diego. Esto es solo el comienzo. Si el consejo no actúa, llevaré esto a los tribunales. La señora Torres, que había estado callada hasta ahora, levantó la vista de los documentos. Clara, lo que estás insinuando es grave. Si es cierto, Daniel ha violado su deber fiduciario, pero también debemos considerar el impacto en la empresa. Las acciones cayeron un 9% esta mañana. Necesitamos una solución, no más conflictos. No estoy aquí para negociar, dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. Quiero una auditoría completa de Aurora, y que se congele cualquier transferencia de activos hasta que se investigue. Si no, mi abogada presentará una demanda por fraude. Miré a Daniel, que ahora evitaba mis ojos, y sugiero que reconsideren quién está liderando esta empresa. Diego asintió. Propondré una auditoría inmediata. Pero Clara, necesitamos tu cooperación para estabilizar la empresa. ¿Estarías dispuesta a trabajar con nosotros? No soy yo quien necesita estabilizar Nova Corp, respondí. Eso es responsabilidad de quienes tomaron decisiones a mis espaldas. Pero estaré vigilante. No dejaré que mi legado se desmorone por las ambiciones de otros. ¿Qué te parece la forma en que Clara enfrenta al consejo? Escríbenos en los comentarios desde donde nos lees y comparte tu opinión. Si esta historia te está emocionando, suscríbete para seguir el viaje de Clara. Queremos saber qué piensas de este momento clave. Cuando salí de la sala, mis piernas temblaban, pero mi corazón estaba firme. En el pasillo me encontré con Tomás Rivera, que esperaba con una expresión ansiosa. ¿Cómo fue?, preguntó, bajando la voz. Están nerviosos, pero creo que conseguí que escuchen. Gracias por los documentos, Tomás. Esto no habría sido posible sin ti. Él sonrió, pero había algo en su mirada que no pude descifrar. Clara, hay más. No quería decírtelo en la reunión, pero Lucía ha estado contactando a empleados clave, ofreciéndoles puestos en la nueva empresa. Creo que está tratando de llevarse a la mitad del equipo técnico. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. ¿Y tú? ¿Te ofrecieron algo?, asintió, mirando al suelo. Sí, un puesto de director técnico con un salario que no podía creer. Pero no voy a traicionarte, Clara, no después de todo lo que hiciste por mí. Sus palabras me conmovieron, pero también me recordaron lo mucho que estaba en juego. No solo estaba luchando contra Daniel y Lucía, estaba luchando por el alma de la empresa que había ayudado a construir. Gracias, Tomás. Quédate cerca, vamos a necesitarte. Le di una palmada en el hombro, y me dirigí al ascensor. Mientras descendía, mi mente volvió a un recuerdo de mis días en la Facultad de Derecho. Estaba en una clase de ética legal,
discutiendo un caso sobre traición corporativa. El poder no está en el título que tienes, dijo mi profesora, una mujer de cabello plateado y ojos penetrantes. Está en lo que sabes, y en cómo lo usas. En ese momento, no entendí del todo sus palabras. Ahora, las sentía como un mantra. Esa tarde, me reuní con Andrea en un café del centro. Un lugar pequeño con mesas de madera y paredes decoradas con fotos de artistas locales. El aroma a espresso y pan recién horneado llenaba el aire. Y por un momento, me permití relajarme. Clara, estás jugando en una liga mayor ahora, dijo Andrea, removiendo su café con una cuchara. Pero también estás brillando. No te he visto así desde la universidad, cuando defendías casos simulados como si tu vida dependiera de ello. Sonreí, aunque la tensión seguía allí. No sé si estoy brillando, Andrea, pero estoy viva, y eso es más de lo que podía decir hace una semana. Hablamos de los próximos pasos, la auditoría, la posible demanda, y cómo proteger a empleados leales como Tomás y Sofía. Pero también hablamos de mí, de lo que quería después de esto. ¿Has pensado en lo que harás con los 20 millones? Preguntó Andrea, alzando una ceja. ¿Podrías viajar, empezar algo nuevo, o simplemente descansar por primera vez en años? No lo sé aún, admití, mirando por la ventana al río que corría bajo el puente. Pero quiero algo que sea mío, no de Daniel, no de Nova Corp, algo que refleje quién soy. Mientras decía esas palabras, una idea comenzó a formarse, vaga pero emocionante. Había amado el derecho, la tecnología, la creación de cosas nuevas. Tal vez era hora de volver a eso, de construir algo sin las cadenas de un matrimonio que me había apagado. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, pasé por el café donde conocí a Daniel hace 18 años. Las luces de neón seguían allí, pero el lugar parecía más pequeño, menos mágico. Aparqué y entré, impulsada por un impulso que no podía explicar. La camarera, una mujer de unos 60 años con una sonrisa cálida, me recibió. ¿Qué te sirvo, querida? Solo un café, por favor. Y, ¿puedo preguntarte algo? ¿Trabajas aquí desde hace mucho? 25 años, dijo, orgullosa. He visto de todo en este lugar. Amores, rupturas, sueños que nacen y otros que mueren. Sonreí, sintiendo una conexión inesperada. Yo conocí a mi esposo aquí, hace 18 años. Pero ahora, estoy empezando de nuevo. Ella asintió, como si entendiera más de lo que yo decía. A veces, empezar de nuevo es lo mejor que puedes hacer. Este lugar tiene buena energía para los nuevos comienzos. Cuando salí del café, con el sabor amargo del espresso aún en mi lengua, sentí que algo se asentaba en mi corazón. No era solo la lucha contra Daniel lo que me definía ahora. Era la posibilidad de construir algo nuevo, algo que fuera completamente mío. Y con aliados como Tomás, Sofía y Andrea, no estaba sola en esta batalla. ¿Qué opinas de la nueva determinación de Clara y sus aliados inesperados? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos desde dónde nos lees. Si esta historia te está inspirando, suscríbete para seguir el viaje de Clara. No te pierdas el clímax que se avecina. El aire en la sala de conferencias de Ricardo Méndez era denso, cargado con el olor a cuero de los sillones y el leve aroma a tinta de los documentos esparcidos sobre la mesa. Era miércoles por la mañana, y el cielo de Ciudad del Sol estaba despejado, un contraste cruel con la tormenta que se desataba en mi vida. Frente a mí, Ricardo revisaba los últimos correos de Sofía y los documentos de Tomás, sus gafas deslizándose por su nariz, mientras tomaba notas. Andrea estaba a mi lado, con una libreta llena de puntos legales, su presencia un ancla en medio del caos. Habíamos pasado los últimos 2 días construyendo un caso sólido contra Daniel y el proyecto Aurora, y hoy era el día de presentar nuestra demanda formal ante el Consejo de Nova Corp. Clara, esto es irrefutable, dijo Ricardo, levantando la vista de los papeles. Los documentos muestran que Daniel y Lucía intentaron transferir las patentes sin autorización del Consejo, usando tu nombre como respaldo. Con tus pruebas de autoría y los correos de Sofía, podemos acusarlos de fraude y malversación. Pero hay algo más. Hizo una pausa, su expresión grave. Tomás encontró un contrato firmado por Daniel, que desvía fondos de Nova Corp a una cuenta offshore. Es una bomba, pero usarla podría hundir la empresa por completo. Miré los documentos que Ricardo deslizó hacia mí. Un contrato con una empresa fantasma en Singapur, firmado por Daniel hace 3 meses. Transfería 5 millones de pesos de los fondos de Nova Corp. Mi corazón dio un vuelco. No era solo una traición personal. Era un delito que podía llevarlo a la cárcel. ¿Qué tan sólido es esto?
Pregunté, mi voz más calma de lo que sentía. Sólido como el mármol, respondió Ricardo, pero tenemos que decidir cómo jugarlo. Si presentamos esto al consejo, Daniel quedará fuera de Nova Corp y probablemente enfrente cargos penales. Pero la empresa podría no sobrevivir al escándalo. ¿Estás dispuesta a ir tan lejos? Miré por la ventana, donde el río de Ciudad del Sol brillaba bajo el sol. Recordé los días en que Daniel y yo soñábamos con cambiar el mundo, trabajando juntos en nuestra pequeña oficina. Había amado a ese hombre, o al menos a la versión de él que creía real. Pero esa versión no existía más. Quiero que pague, dije finalmente, pero no quiero destruir lo que construí. Podemos usar esto para forzar su renuncia y proteger a los empleados. ¿Es posible? Ricardo asintió. Podemos presentar la demanda de manera estratégica, exigiendo su salida y una reestructuración. Pero necesitamos aliados en el consejo. Diego Vargas está de nuestro lado, y creo que la señora Torres podría unirse si le mostramos esto. Andrea garabateó algo en su libreta. Entonces, vamos a la reunión del consejo esta tarde, y llevamos la artillería pesada. ¿Qué te parece la valentía de Clara al enfrentar este momento decisivo? Escríbenos en los comentarios desde donde nos lees, y comparte tu opinión. Si esta historia te está emocionando, suscríbete para seguir el viaje de Clara. Queremos saber qué piensas de este giro. La reunión del consejo estaba programada para las 3 de la tarde. Llegué a la torre de Nova Corp con Andrea a mi lado, ambas vestidas como si fuéramos a la guerra, trajes impecables, rostros serenos, pero con una determinación que se sentía como fuego. El vestíbulo estaba lleno de rumores, empleados susurrando mientras pasábamos. Sofía me dio una mirada de apoyo desde la recepción, y supe que estaba arriesgando mucho al ayudarme. Le devolví un asentimiento, prometiéndome protegerla. En la sala de juntas, el ambiente era eléctrico. Los miembros del consejo estaban tensos, sus manos apretando bolígrafos o revisando documentos con nerviosismo. Daniel estaba al frente, con un traje azul que parecía demasiado grande para su figura ahora encorvada. Lucía estaba a su lado, su rostro pálido bajo el maquillaje, intentando mantener una fachada de confianza. Diego Vargas me saludó con un gesto, y la señora Torres me miró con una expresión que no pude descifrar. Empecemos, dijo Diego, tomando el control. Clara, tienes la palabra. Me puse de pie, mi carpeta frente a mí, y respiré hondo. El aroma a madera pulida de la mesa me trajo recuerdos de tantas reuniones donde había sido una sombra. Hoy iba a ser la protagonista. Señores, señora Torres, gracias por recibirme de nuevo. No voy a repetir lo que ya saben sobre mi liquidación del 22% de Nova Corp. Estoy aquí para hablar del proyecto Aurora. Saqué los documentos y los distribuí. Estos contratos muestran que Daniel Salazar y Lucía Ramírez intentaron transferir patentes clave de Nova Corp a una nueva empresa, sin autorización del consejo. Usaron mi nombre como respaldo, falsificando mi apoyo. Y esto, saqué el contrato de la cuenta offshore. Es evidencia de que Daniel desvió 5 millones de pesos a una cuenta en Singapur, violando su deber fiduciario. Un murmullo recorrió la sala. Daniel se levantó, su rostro rojo de furia. Esto es un montaje. Clara está manipulando la verdad para vengarse. No hay pruebas de que esos fondos sean ilegales. Pero su voz temblaba, y vi que varios miembros del consejo lo miraban con duda. La señora Torres alzó una mano. Clara, estas acusaciones son graves. ¿Tienes pruebas de la autoría de las patentes? Sí, respondí, pasando mi cuaderno de 2008. Aquí están mis notas originales, con fechas y detalles. También tengo correos y borradores que confirman que yo desarrollé esas patentes. Daniel no escribió una sola línea de código. Diego hojeó el cuaderno, su expresión endureciéndose al leer. Esto es inaceptable, dijo finalmente. Daniel, necesitamos una explicación, y si no la tienes, el consejo tendrá que votar por tu remoción. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras cayendo como un martillo. Lucía intentó hablar, pero Diego la detuvo. Señorita Ramírez, esto no le concierne directamente. Por favor, salga. Lucía salió, sus tacones resonando como disparos. Daniel se hundió en su silla, derrotado. Clara, no puedes hacer esto. Es nuestra empresa, nuestra vida. No es nuestra, Daniel, dije, mi voz firme pero cargada de dolor. Fue mía también, y me la quitaste. Ahora, estoy tomando lo que es mío. Me volví al consejo. Exijo una auditoría completa, y la renuncia de Daniel. Si no, presentaré una demanda penal por fraude. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa,
El peso de la reunión aún me presionaba, pero también sentía una liberación. En el camino, me detuve en un parque cerca del río, un lugar donde solía caminar cuando necesitaba pensar. El aire olía a hierba mojada y a libertad. Mientras miraba las luces de la ciudad reflejadas en el agua, una mujer se acercó. Era mayor, con cabello plateado y una cámara colgada al cuello. «Es un lugar hermoso para pensar, ¿verdad?», dijo, su voz cálida como una tarde de verano. Asentí, y comenzamos a hablar. Se llamaba Elena, una fotógrafa que había viajado por el mundo, capturando historias de mujeres que habían superado grandes desafíos. «Veo algo en ti», dijo, mirándome con ojos que parecían leer mi alma. «Una fuerza que apenas estás descubriendo». Sus palabras me golpearon. Le conté, sin saber por qué, sobre la gala, Daniel, y mi lucha por recuperar mi lugar. Ella escuchó, asintiendo, y luego me entregó una tarjeta. «Tomo fotos de mujeres como tú, que están renaciendo. Si alguna vez quieres contar tu historia, llámame». Me fui con su tarjeta en el bolso, sintiendo que había encontrado algo más que una aliada, una inspiración. En casa, revisé mi correo. Un mensaje de Diego confirmaba que el consejo había votado por iniciar la auditoría y considerar la renuncia de Daniel. Era una victoria, pero no el final. Me senté en mi estudio, mirando una foto de mi abuela en la pared. «Lo estoy haciendo, abuela», susurré. «Estoy siendo imparable». ¿Qué te pareció este momento crucial en la lucha de Clara? Comparte tu opinión en los comentarios. Dinos desde dónde nos lees y qué piensas de su transformación. Si esta historia te ha tocado, suscríbete para no perderte el desenlace. Queremos saber cuál fue tu parte favorita. El sol se ponía sobre Ciudad del Sol, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas, que se reflejaban en el río como un lienzo vivo. Era viernes, una semana después de la reunión que había sacudido los cimientos de Nova Corp. Me encontraba en mi estudio, rodeada de cajas que contenían los restos de mi vida con Daniel, fotos, cartas, recuerdos que ya no me pertenecían. La casa en Jardines del Alba, con sus paredes de vidrio y su jardín impecable, ya no se sentía como un hogar, sino como un capítulo que estaba lista para cerrar. Había pasado los últimos días en reuniones con Ricardo, Andrea y el consejo de Nova Corp, asegurándome de que la auditoría del proyecto Aurora avanzara, y de que Daniel enfrentara las consecuencias de sus acciones. Pero hoy, no quería pensar en eso. Hoy quería pensar en mí. La auditoría había sido devastadora. Los documentos de Tomás y Sofía, combinados con mis pruebas, confirmaron que Daniel había desviado fondos y transferido patentes sin autorización. El consejo, liderado por Diego Vargas y la señora Torres, votó por su remoción inmediata como director general. Daniel intentó defenderse, alegando que todo era un malentendido, pero los números no mentían. La cuenta offshore en Singapur, los correos de Lucía a los inversionistas asiáticos, y mis notas originales de las patentes, dejaron claro que él y Lucía habían conspirado para robarme mi legado. La noticia salió en los titulares de los diarios financieros. Escándalo en Nova Corp, director general removido por malversación. No mencionaron mi nombre, pero no me importó. Sabía la verdad, y eso era suficiente. Lucía también enfrentó consecuencias. El consejo la despidió, y los rumores decían que estaba buscando trabajo en otra ciudad, lejos del escrutinio. No sentí satisfacción al saberlo, solo una calma fría. Ella había sido un catalizador, pero el verdadero daño lo había hecho Daniel, y él ahora estaba solo, enfrentando una investigación penal que Ricardo aseguraba terminaría en cargos formales. Me senté en el sofá de mi sala, con una taza de té de manzanilla en las manos, el aroma cálido envolviéndome como un abrazo. Mi teléfono estaba en silencio por primera vez en días, sin llamadas frenéticas de Daniel, ni mensajes de reporteros. Había cambiado mi número, cortando los últimos hilos que me ataban a él, pero no estaba sola. Andrea había estado conmigo cada paso del camino, y Sofía y Tomás se habían convertido en aliados inesperados, recordándome que el respeto que había ganado en Nova Corp no era una ilusión. Esa mañana, había firmado los papeles del divorcio. Ricardo los había preparado con precisión quirúrgica, asegurándose de que mis contribuciones al matrimonio y a Nova Corp fueran reconocidas. El acuerdo me otorgaba una parte significativa de nuestros activos conjuntos, además de los 20 millones de pesos de la liquidación de mi participación en la empresa. Pero más importante que el dinero era el nombre que firmé en esos papeles. Clara Benítez. Había vuelto a mi apellido de soltera, un acto que sentía como recuperar una parte de mí que había perdido.
Mientras el sol se hundía en el horizonte, recibí un correo de Elena, la fotógrafa que conocí en el parque. Clara, mi próxima exposición es en 2 semanas. Me encantaría incluir una foto tuya, si estás dispuesta. Creo que tu historia merece ser contada. Adjuntaba una imagen que me había tomado sin que me diera cuenta, en el parque junto al río. Mi rostro miraba al agua, con una expresión de determinación y calma, el viento moviendo mi cabello. No reconocí a esa mujer al principio, pero luego entendí, era yo, la Clara que había emergido de las cenizas de mi matrimonio. ¿Qué te está pareciendo el viaje de Clara hacia su libertad? Escríbenos en los comentarios desde donde nos lees y comparte tu opinión. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete para no perderte más historias como esta. Queremos saber qué piensas. Decidí aceptar la oferta de Elena. Esa noche, conduje hasta su estudio, un espacio pequeño pero vibrante en el barrio bohemio de La Colina. Las paredes estaban cubiertas de fotos en blanco y negro, mujeres de todas las edades, sus rostros contando historias de resiliencia. Elena me recibió con una sonrisa y una copa de vino. Sabía que vendrías, dijo, guiándome hacia una silla frente a su cámara. Tienes una luz especial, Clara. Quiero capturarla. Posé para ella, algo que nunca había hecho antes. Al principio, me sentía rígida, consciente de cada ángulo de mi rostro, de las arrugas que los años habían dejado. Pero Elena tenía un don. Con sus palabras, me hizo olvidar la cámara. Piensa en un momento en que te sentiste libre, dijo. Cerré los ojos y recordé una tarde de mi infancia, corriendo por el campo de mi abuela, el viento en mi cabello y la risa en mi garganta. Cuando abrí los ojos, Elena estaba sonriendo. Esa es la Clara que quiero mostrar al mundo. Después de la sesión, hablamos durante horas. Le conté todo, la gala, la traición, la lucha por Nova Corp, y cómo estaba empezando a imaginar un futuro que era solo mío. Ella escuchó, asintiendo, y luego compartió su propia historia. Una mujer que había dejado una carrera corporativa para seguir su pasión por la fotografía, enfrentando críticas y dudas, pero encontrando su voz. Tú estás haciendo lo mismo, Clara, dijo. Estás encontrando tu voz. No dejes que nadie te la quite otra vez. Esa conversación me cambió. Cuando salí de su estudio, el aire nocturno olía a jazmín y posibilidad. Conduje hasta el mirador de la ciudad, un lugar donde solía ir cuando necesitaba pensar. Las luces de Ciudad del Sol se extendían ante mí como un mar de estrellas. Y por primera vez en años, sentí que pertenecía a ese mundo, no como la esposa de alguien, sino como Clara Benítez, una mujer con sueños propios. Los siguientes días fueron un torbellino de decisiones. Con los 20 millones de la liquidación, fundé mi propia empresa, Benítez Innovaciones, un fondo de inversión para startups lideradas por mujeres. Mi primera inversión fue en una compañía de tecnología educativa, creada por 2 jóvenes ingenieras, que me recordaban a mí misma, hace 20 años, hambrientas, brillantes, y listas para cambiar el mundo. Andrea se convirtió en mi asesora legal, y Tomás aceptó un puesto como consultor técnico, trayendo consigo a varios empleados, leales de Nova Corp, que creían en mi visión. Un mes después, asistí a la exposición de Elena. Mi foto ocupaba un lugar central en la galería, con un título sencillo, Renacer. La descripción decía, Clara, una mujer que transformó la traición en fuerza, recordándonos que el verdadero poder está en ser fiel a uno mismo. La sala estaba llena de rostros desconocidos, pero también de amigos, Andrea, Sofía, Tomás, incluso mi hermana Camila, que me abrazó con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgullosa de ti, susurró. Por primera vez, no sentí que necesitaba su aprobación, pero la acepté con gratitud. Mientras recorría la galería, vi a Daniel desde el otro lado de la sala. Estaba solo, más delgado, con el peso del escándalo visible en sus hombros. Nuestros ojos se encontraron, y por un momento, el tiempo se detuvo. Se acercó lentamente, como si temiera que me fuera. Clara, dijo, su voz baja, vi tu foto, es increíble, tú eres increíble. Asentí mi corazón tranquilo. Lo sé, Daniel, y no necesito que me lo digas. No había rabia en mi voz, solo certeza. Espero que encuentres lo que buscas. Me di la vuelta y me alejé, sintiendo su mirada en mi espalda, pero sin mirar atrás. Esa noche, mientras conducía hacia casa, las estrellas brillaban sobre Ciudad del Sol. Mi nuevo auto, un convertible rojo, que había comprado porque me hacía sonreír,
rugía bajo mis manos. La radio tocaba una canción de cumbia, que me hizo reír, y canté a todo pulmón, algo que Daniel nunca habría tolerado. Tenía planes, una reunión con mis inversionistas mañana, un viaje para fotografiar con Elena el próximo fin de semana, y un libro que estaba escribiendo sobre mujeres que se reinventan. Pero más importante, tenía una vida que era mía. Paré en el mirador una vez más, mirando las luces de la ciudad. Saqué la tarjeta de Elena de mi bolso, y sonreí. Había encontrado mi voz, y no iba a callarla nunca más. Gracias por acompañar a Clara en su viaje de redescubrimiento. Escríbenos en los comentarios desde dónde nos lees. Comparte tu opinión sobre esta historia, y dinos cuál fue tu momento favorito. Si esta narrativa te ha inspirado, suscríbete para descubrir más historias de mujeres que toman el control de sus vidas. Queremos saber qué te pareció el desenlace.